Tengan buenas noches a quienes ya están en sala. Vamos a iniciar esta segunda sesión de la segunda unidad y vamos a iniciar directamente con la actividad grupal, ¿no? Estaba planificado iniciar el día de ayer, pero valió la pena hacer los ejemplos y precisar para que el trabajo de hoy salga mejor, ¿no? Entonces voy a mostrarles en qué va a consistir el trabajo. ¿Me confirman si pueden ver en pantalla? ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla? Se puede ver. Sí, se puede Bien, ver, magíster. esta segunda actividad grupal es la elaboración de un plan de evaluación para una asignatura y vamos a para ello retomar los 5 grupos de trabajo del día de ayer y vamos a descargar, ¿no?, el archivo o el formato de plan de evaluación que está en la sección de materiales. Y además, en cada grupo van a elegir por consenso una asignatura, ¿no?, de uno de los integrantes y van a elaborar el plan de evaluación para solo una unidad de aprendizaje. Van a delegar a una persona para que presente en plenaria este trabajo que vamos a realizar. Vamos a tener para este trabajo ah, 60 minutos, ¿no?, como para completar, ¿no?, la actividad. Va a ser evaluada con esta escala de valoración que hemos integrado a la actividad. En esta misma actividad van a encontrar el plan de evaluación y así como la escala de valoración con la que vamos a hacer la coevaluación una vez presentado en plenaria. Entonces voy a mostrarles el plan de evaluación que vamos a trabajar cada uno de los grupos. Este es el documento que tienen que descargar, ¿no?, con el plan de evaluación, y en este plan de evaluación se debe completar, ¿no?, los siguientes datos, ¿no? Los mismos datos generales para una asignatura como es la universidad, facultad, carrera, asignatura, semestre o año, la gestión, la carga horaria y los docentes. En el caso de los docentes van a colocar la lista de los integrantes de cada grupo. Copiarán luego la competencia que han elegido ya en el módulo 2, ¿no?, para la asignatura que han elegido. Lo mismo van a copiar el elemento de la unidad de aprendizaje que hayan seleccionado, copiarán sus saberes, ¿no? Y ahí viene la primera tarea que es, hay que redactar los criterios de desempeño conforme al ejemplo y a las orientaciones que hemos hecho ayer. Lo mismo las evidencias de desempeño y de producto. Recuerden que las evidencias de producto estarán dependiendo del plan de evaluación y sobre todo de las actividades de evaluación, ¿no? La segunda hoja, que es propiamente el plan de evaluación, nuevamente copiamos la unidad el elemento de competencia, copiamos los criterios que hemos redactado y luego completamos el cuadro con las actividades de evaluación. Recuerden que hay que pensar en una actividad de evaluación, ¿no?, para el inicio, una o dos actividades o las que consideren para el desarrollo y una o más actividades para la finalización. Tienen que completar en el cuadro del tipo de evaluación, además de que sea diagnóstica, seguida de una coma, tienen que colocar, ¿no?, si va a ser hetero, ¿no?, y coevaluación, hetero y autoevaluación o los tres, ¿no?, tipos de evaluación según el sujeto. Definen ahora, ¿no?, tentativamente un instrumento que puedan utilizar y también el puntaje que le van a asignar. Recuerden que ahora el instrumento lo van a definir como parte de una intuición porque eh, en la tercera unidad vamos a trabajar específicamente estos instrumentos que se van a plantear, ¿no?, y a partir obviamente de las orientaciones. Entonces, este es el trabajo que vamos a hacer ahora. Cada grupo por ello va a tener estos 60 minutos para poder generar
¿no? Este plan de evaluación para una asignatura que puedan elegir por consenso en cada grupo. Ya hemos creado las 5 salas de trabajo y vamos a ingresar ahora a esas salas de trabajo y solo las personas que se integraron tarde ayer a los grupos, ¿no? Am, se van a quedar, ¿no? Para poderles llevar también al grupo que mm, les vamos a asignar ahora, ¿no? Si es que ayer no lograron completar de asignarse al grupo. Entonces, no sé si hay alguna consulta para ya iniciar el trabajo de grupos. Disculpe, magíster, ¿vamos a mantener los grupos del día de ayer? Sí, 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 los 5 grupos los vamos a mantenerlos y posiblemente vamos a acoger a alguna persona más, ¿no? Que no alcanzó, ¿no? O no sé, creo que la mayoría sí alcanzaron a agregarse, creo que uno o dos Mm, no alcanzaron a... Magister, yo no logré alcanzar, o sea, me dijo que ya no podía, entonces, ¿será que me puede agregar, Magister? Por favor, buenas noches, Magister. Magister, yo también, por favor. Bien, van a quedarse al final entonces. Ahora van a ingresar primero los que ya tenían el grupo designado y se quedan al final quienes no tenían grupo. Bien, iniciamos entonces el trabajo a partir de este momento. Yo voy a estar atento a cualquier requerimiento. A través del chat van a poder solicitar la ayuda, la colaboración o alguna orientación o aclaración, ¿no? Mientras están trabajando. Entonces, a partir de este momento iniciamos el trabajo. Ya están habilitadas las salas. Pueden ingresar, por favor, quienes ya tienen la designación de la sala correspondiente. Magister, y las que no, ¿en qué sala vamos a trabajar? Aguarden, por favor. Vamos a esperar que entren a las salas, ¿no? Y ahí vamos a ver qué grupo está con menos integrantes, ahí van a conformar. Está bien, Magister. Bien, retornamos esta vez a la plenaria para la presentación de los trabajos, de los planes de evaluación que cada grupo ha trabajado. Entonces vamos a ir en orden de los grupos y las salas en las que hemos trabajado. Entonces voy a pedir al grupo uno que se prepare para compartirnos en pantalla su trabajo. Adelante, grupo uno. Al momento de presentar, vamos a estar atentos, por favor, para la coevaluación que vamos a hacer después de la presentación general, ¿no? De todos los grupos. Vamos a pasar a también a hacer la coevaluación del trabajo que cada grupo ha elaborado. Magister, ¿usted nos va a decir después a qué grupo vamos a evaluar cada grupo? Ah, y vamos a hacer la siguiente dinámica. El grupo uno va a evaluar al grupo 2. El grupo 2 va a evaluar al grupo 3, el grupo 3 al grupo 4 al grupo 5 y el grupo 5 va a evaluar al grupo 1. ¿Se entiende? Entonces, al grupo 1 que va a presentar, el grupo 5 evalúa, el grupo 2 al 3, el 3 al 4, el 4 al 5 y el grupo 5 al grupo 1. En esta dinámica, entonces, vamos a iniciar la presentación, por favor. Grupo 1, adelante en pantalla. Grupo 1, ¿está listo? Sí, dice un momento, por favor. ¿Está bien? Los otros grupos igual vayan preparando su archivo para que esté listo para la presentación, por favor.
Bien, está ya en pantalla. Se puede ampliar el ancho de página para que podamos seguir la lectura del documento. Vamos a leer efectivamente la primera parte de los datos generales, la competencia, el elemento de competencia y luego los criterios y evidencias en la primera parte y luego en la segunda, ah, obviamente las actividades evaluativas, instrumento, etcétera, ¿no? Como tal, el plan de evaluación. Adelante, por favor, grupo 1. Buenas noches, magíster. Buenas noches, colegas. El plan de evaluación que habíamos trabajado, el grupo 1. En los datos generales, en la universidad habíamos puesto Tecnológica Privada Cosmos, la Facultad de Enfermería, carrera o programa licenciatura en Enfermería. La asignatura que habíamos tomado en cuenta es Salud Pública 2 del primer semestre del 2026, con una carga horaria de 160 horas. Los docentes la licen Rosalía Miranda Cruz, la licen Ana María Orellana Pinto, el licen Rolando Vidal Jaldín, licen Vanessa Tola Chambe y mi persona Maribela Juacho. Vamos a ir con el punto 2, que es competencia. ¿Ya? La competencia que habíamos propuesto es la siguiente. Identifica la norma del programa ampliado de inmunización con el fin de garantizar bases sólidas para el desenvolvimiento en la práctica hospitalaria, organizando una atención óptima a los niños menores de 5 años que acuden al primer nivel de atención. Bien, la parte de organización de las unidades de aprendizaje, identificamos el elemento de competencia que consiste en identificar aspectos básicos respecto a tipos de vacuna, como la edad, dosis, intervalo, la contradicción y efectos adversos. Esto va a ser según el esquema de vacunación vigente del sistema de salud. Ahora bien, vamos a ver en el tema de saberes. Vamos a empezar con lo que es saber conceptual. Bueno, para que el estudiante, pueda desarrollar todas sus habilidades, debemos tener... Disculpe, vamos a pasar la parte de lectura de los saberes directamente a los criterios y evidencias, por favor. Ya, está bien, me dijiste. Criterios de desempeño. En los criterios de desempeño se había tomado en cuenta que los siguientes, los aspectos básicos respecto a los tipos de vacuna, la edad, dosis, intervalo, contradicción, son evaluados según el esquema de vacunación vigente. También la comunicación del personal de salud es establecida mediante una interacción cálida y empática con los niños y familiares para generar confianza. No nos olvidemos que para realizar la vacuna o para su aplicación debemos ser empáticos, por eso habíamos colocado eso, con los niños como también con los papás que son bien recelosos al momento de la administración de dicha vacuna, y debemos brindar nosotros una atención bien personalizada, ser muy amables con los papás. Entonces todo esto los estudiantes deben desarrollar, ¿no? Y nosotros vamos a evaluar bajo este criterio de desempeño. En las evidencias. En la evidencia podemos tomar como desempeño donde se realiza la valoración del esquema de vacunación según su edad, dosis e intervalo de administración de las vacunas. No nos olvidemos que las vacunas vienen según la edad cumplida desde recién nacido hasta, los niños. También establece una comunicación clara y concisa y congruente con un enfoque en la escucha activa, y habíamos hablado de empatía y también el respeto. ¿Qué tenemos de producto? De producto tenemos el informe de práctica, los cuestionarios, la observación directa en la aplicación de la vacuna, el portafolio y las rúbricas. Más abajo vamos a ver el siguiente recuadro, que es la evaluación.
Bueno, en el programa ampliado de inmunización, que es nuestra primera unidad, el elemento de competencia ya había mencionado, creo que vamos a redundar, es el primero que había mencionado ya más antes. En el criterio de desempeño, que es lo más importante, ¿cuál es nuestro criterio? Los aspectos básicos respecto al tipo de vacuna, edad, dosis, intervalo, contraindicación, que son evaluados según el esquema de vacunación. Tenemos actividades de evaluación, el tipo de evaluación, el instrumento y el puntaje. Como actividad de evaluación, en un inicio habíamos puesto la lluvia de ideas y un cuestionario de diagnóstico para ver si realmente el estudiante, previo a sus conocimientos teóricos que ha tenido o lo que él conozca, pues vamos a desarrollar este cuestionario de diagnóstico para evaluar, para ver cuánto conoce. Ahora, en el tipo de evaluación diagnóstica es etéreo la evaluación, el instrumento, como había mencionado, cuestionario, y se le va a dar un puntaje de 20. En el desarrollo, en una actividad de evaluación, habíamos puesto una simulación de caso clínico. Puede ser cualquier caso. ¿Qué haría en el caso de que un niño acude con 1 año y 7 meses y no tiene vacuna, ¿no? Correspondiente? Entonces, ¿qué vacuna le aplicaría a usted, no? Entonces, ahí ya viene su refuerzo de pentavalente y polio, ¿no? Esa simulación lo vamos a realizar ya formulada a través de un formato específico. También en el desarrollo habíamos tomado en cuenta que se va a hacer un análisis de un estudio de caso clínico. Tomando en cuenta la base de ese niño, vamos a hacer el análisis realmente si le corresponde a ese niño la vacuna o no le corresponde. El tipo de evaluación es formativa, coevaluación, que se va a hacer entre pares de estudiantes en el grupo o los que están participando en el curso. El instrumento es una lista de cotejo, una rúbrica, igual le hemos dado un puntaje de 20 puntos. Bien, en la actividad de evaluación, en la finalización, habíamos visto que se va a hacer la elaboración de material didáctico, ya sean maquetas o portafolios, y la presentación de un informe. El tipo de evaluación es sumativa, igual heteroevaluación. El instrumento va a ser un examen escrito y la presentación del trabajo ya al finalizar, y un puntaje de 60 puntos. Bien, creo que es eso en conclusión, lo que habíamos planteado en el tema del PAI, el 2, de vacunas. Este es una actividad muy larga, extensa. Hemos tratado de colocarlo lo más concisamente posible porque no nos olvidemos que el PAI es amplio, ya, y vienen con diferentes etapas y el esquema es muy diferente desde el recién nacido hasta los mayores de 65 años, ¿no? Quizás esta unidad habría que subdividirla más, o sea, volverlo en otras unidades más pequeñas, más específicas, pero hemos tratado de hacerla un poco general, digamos, de forma general, porque si tendríamos que ser los específicos, ya hablaríamos el esquema de vacunación en menores de 1 año, de 2 a 4, en adolescentes, en adultos, ¿no? Hacerlo más específico. Eso sería, Magíster. No sé si tienen alguna duda. Mis colegas están prestos a responder. Gracias. Muy bien, gracias al grupo por su presentación. Sí me gustaría que puedan subir a la anterior página, donde está la sección de la competencia y del elemento, por favor. Bien, ahí quiero que presten atención y apunten las siguientes observaciones, ¿no? En su competencia, fíjense que el verbo que están usando dice identifica, ¿no? La normativa del programa. Y en la unidad que han elegido también dice identifica. Entonces ahí tienen que, no se puede tomar el mismo verbo, ¿no? Porque parecería que están tomando la misma competencia, aunque el objeto sea distinto. Entonces ahí recuerden que cuando se desagrega, ¿no? el verbo de la competencia, tiene que desagregarse en otros verbos, en otras habilidades menores, ¿no?
que desarrolladas progresivamente lleguen, ¿no? a obtener, a construir la competencia. Entonces, sugerencia, o cambian el verbo de la competencia, ¿no? O cambian el verbo del elemento, ¿no? Porque no se puede repetir. En todo caso, les sugiero que puedan cambiar el verbo de la competencia, ¿no? Exactamente, magíster. Sí, Para primer está bien. elemento está bien. Sí, el verbo de la competencia lo vamos a corregir en vez de identifica, aplica lo vamos a colocar, porque en realidad el PAI, bueno, los que trabajamos en área comunitaria, aplicamos la normativa del programa ampliado de inmunización. Bueno, es un verbo general que lo manejamos en el programa en realidad a nivel del ministerio, entonces lo vamos a colocar como aplicado, magíster. Vamos a Bien, cambiar el verbo. bien, atentos a la siguiente observación también. Ya bajando a los criterios, ¿no? Si tenemos en cuenta que el elemento de competencia dice, ¿no? Identifica, ¿no? Si podemos subir un poquito para retomar el elemento de competencia. Ahí está. Identifica aspectos básicos respecto a los tipos de vacuna, ¿no? Ese en edad, etcétera. Ese es el objeto, ¿no? Entonces tenemos que ver, ¿no? Tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo sabemos, ¿no? Que que se está aplicando, ¿no? O se está identificando los aspectos básicos, ¿no? De los tipos de vacuna. Entonces, ahora respondiendo a esa pregunta, vamos a ver sus criterios, ¿no? Si bajan, por favor, eso es. Ahora, ahí dicen, ¿no? Que los aspectos básicos respecto a los tipos de vacuna, ¿no? Son evaluados, ¿no? Ahora hay que preguntarnos, ¿no? Si en este caso la evaluación, ¿no? Es una habilidad que mm, desagrega, ¿no? La identificación. Es decir, para identificar algo, ¿qué tenemos que saber hacer primero? Conocer. Conocer, ¿no? Caracterizar, describir, ¿no? Entonces, ahí quizás el verbo tiene que cambiar, ¿no? Porque quizás han seguido la orientación de ayer, que era un ejemplo con otra asignatura. En este caso, quizás el verbo, ¿no? Es el que tiene que cambiar para desagregarse, ¿no? De lo que significa la identificación, ¿no? Entonces, para identificar, ¿qué hacemos primero? ¿No? Conocer, ¿no? El, mm, qué sé yo, caracterizar, describir, ¿no? Ese podría ser el verbo, ¿no? Para el primer criterio, ¿no? Y lo mismo después que conocemos o describimos, ¿no? Para llegar a identificar qué más tenemos que hacer. Porque el segundo criterio sale un poco, sale del contexto que han planteado el elemento de competencia, entonces hay que replantear ese segundo criterio porque, como les digo, sale del contexto del elemento de competencia que plantea, que identifica los aspectos básicos, ¿no? De los tipos de vacuna, ¿no? Además mm, de describirlos o de caracterizarlos, ¿qué más tiene que saber hacer la persona para llegar a identificar adecuadamente? Tiene que saber observar, reconocer, definir, tal vez. ¿Ya? La primera podría ser reconocer, ¿no? La segunda podría ser definir, ¿no? Entonces, con esos podríamos, ¿no? Replantear el segundo criterio, ¿no? Porque está haciendo alusión a otro tema que no es parte del elemento de competencia, ¿no? La comunicación, el personal de salud, diríamos, no está formando parte, aunque es parte de la acción, ¿no?
pero no es específico al elemento de competencia. Entonces ahí les sugiero cambiar el segundo criterio y cambiarlo, el verbo también del primer criterio por reconoce, describe o define, ¿no? Y plantear un segundo criterio más por lo menos. Sí, Magister, vamos a tomar en el primer planteamiento, el verbo lo vamos a cambiar como describe, porque más es el programa del país más de tipo descriptivo, ¿no? Vamos a Bien, cambiar. Y el segundo lo vamos a volver a replantear. Gracias, Magister. de acuerdo. Atentas a la siguiente observación. Seguimos. Considerando que van a hacer un cambio en el segundo criterio, ¿no? También tienen que hacer un cambio en la evidencia de desempeño, porque plantean, ¿no? Realiza la valoración, ¿no? Entonces ahí el verbo tiene que cambiar, ¿no? Porque va a cambiar también el verbo del primer criterio, ¿no? Y todo el segundo criterio que cambie también va a cambiar en la evidencia, ¿no? Ahora sí les invito a que señalen también sus evidencias de producto, porque esas evidencias de producto tienen que estar, ¿no? En consonancia con las actividades evaluativas que vamos a ver en el siguiente cuadro. Veamos a ver la siguiente, vamos a ver ahí qué evidencias salen, ¿no? En la primera columna, que es los criterios de desempeño, tienen que copiar los dos criterios que van a formular. Ahí solo han copiado uno. Entonces, luego van a copiar el segundo criterio corregido. Ahora, de la actividad de evaluación, ¿no? Diagnóstica, ahí, ¿cuál va a ser el producto que van a obtener? El producto habíamos puesto la elaboración de un material didáctico y la presentación de un informe. Ese sería el No, producto. en la evaluación final sí, pero en la evaluación diagnóstica, ¿no? De la actividad de inicio, ¿no? ¿Cuál sería el producto? El cuestionario, pues, este magíster. Correcto. Entonces, arriba, ¿no? Tiene que empezar las evidencias de producto por el cuestionario diagnóstico resuelto. Ay, 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 arriba me dijo, ¿no? Donde está, a ver, vamos a Correcto. subir aquí. ¿Dónde La está el sección. producto? Tendría que ir Correcto. primero ahí el cuestionario. Cuestionario diagnóstico resuelto, ¿No? ¿no? Entonces, Ay, ay, ay. tiene Sí, que solo ir, habíamos puesto como diagnóstico, como cuestionario nomás habíamos puesto. Sí, claro. tienes razón. Ahora bajamos, ¿no? Para revisar que haya consonancia con lo segundo, ¿no? Ujú. Dicen simulación de caso clínico, análisis de un estudio de caso. ¿Cuál sería el producto? El producto va a ser el resultado del estudio del caso, de caso clínico. Va a Sí, ser pero un resumen del estudio de caso clínico. ya, entonces ese resumen hay que anotarlo arriba, ¿no? Ya. En su caso, resolución del caso clínico, ¿no? Ujú. Sería el producto que va a salir de esa actividad, ¿no? Ya. Ahora, sigamos revisando. En la tercera etapa, que es la finalización, plantean elaboración del material didáctico y presentación de informe. ¿Cuál sería el producto? E incluso ahí falta un producto porque están planteando como instrumento un examen escrito. Entonces, ahí en la finalización les faltaría incluir una actividad que sería el examen escrito si van a tomar. Ajá, sí. Y en instrumento nos estaría faltando la presentación del material didáctico, aparte de la presentación del informe. No, solo que tienen que diferenciar la actividad evaluativa, ¿no? Es, por ejemplo, el examen escrito, ¿no? Ahora, ¿cuál es el instrumento del examen escrito? Allí en la actividad
evaluativa está bien que coloquen el examen escrito, ¿no? Ujú. Pero, ¿no? El instrumento es otro. ¿Cuál sería el instrumento que van a aplicar en ese examen escrito? El cuestionario. Y, de acuerdo, puede ser un cuestionario o lo que vamos a ver después en la tercera unidad, que es una prueba. Prueba o puede ser una ficha de evaluación también. Correcto. Pero fíjense que no es lo mismo, ¿no? Colocar el Claro, examen. ¿no? Entonces, Sí. ahora, ¿cuál es el producto, ¿no? del examen escrito? El producto del examen, bueno, a través del cuestionario, la nota final, ¿no? Que se le va a dar. Claro, en este caso se podría colocar arriba, ¿no? Examen escrito resuelto, ¿no? Porque Ujú. ahí, o prueba, cuestionario, ¿no? De evaluación resuelto, porque ese es el producto, ¿no? Entonces, fíjense que Claro. abajo volvemos a revisar. Nos faltan productos porque dice evaluación, ¿no? O la elaboración de material didáctico, ¿no? Y luego presentación de informe. ¿Cuáles son los productos de esto? Ay, Está en perdón, de la elaboración del material didáctico sería en instrumento, sería el portafolio y la maqueta. Presentación de portafolio y maqueta. Sí, pero en instrumento tienen que pensar con qué van a evaluar, ¿no? Con qué instrumento van a evaluar la maqueta o el portafolio. Ah, ya, con una lista de cotejo. Ya, magnífico. Ujú. Bajo una lista de cotejo, ¿no? Para ir viendo Bien. para ir Ahora, direccionando el trabajo, ¿no? Con correcto. varios indicadores, ¿no? Si corresponde, no corresponde, si hizo, no hizo, si le falta título, subtítulo, qué sé yo. Entonces, arriba en el producto tienen que indicar, ¿no? Que el resultado de ello, ¿no? Es el, la maqueta o portafolio, ¿no? Ahí tenían portafolio, pero nos faltaría colocar maqueta o portafolio que sería el producto de esa actividad evaluativa. Y finalmente, ustedes han puesto el informe, entonces ahí está ya el informe. Lo que sí debe salir de esa lista es la observación directa, ¿no? Y la rúbrica, porque no son productos, ¿no? Entonces, ahí quiero llegar para que todos podamos distinguir que no es lo mismo el instrumento que el producto, ¿no? Que la evidencia de producto. La evidencia de producto resulta de cada actividad evaluativa que han planteado, ¿no? En el plan de evaluación. ¿Sí? Eso es importante que distingamos para que no cometamos el error, ¿no? De colocar el instrumento que no es lo mismo que el producto, ¿no? La evidencia de producto que vamos a recuperar de cada actividad evaluativa. Ahora, finalmente en la asignación del puntaje, ustedes han hecho una evaluación sobre 100 puntos, estoy viendo. Sí, sí, sí. Sobre Sugieren, 100 habíamos tomado. bien, pero es importante, sobre todo en las donde hay más de una actividad, ¿no? Como en el caso del desarrollo y de la finalización, es bueno que cada actividad evaluativa tenga, ¿no? Una ponderación por separado, ¿no? Así sabemos cuánto se está jugando en el examen escrito, en la entrega del material y el informe, ¿no? Hay que ver, reasignarle un puntaje, es decir, hay que dividir el puntaje genérico que han colocado, ¿no? Por ponderación colocar cuánto ha de valer cada actividad. Lo mismo en la actividad de desarrollo. Eso como sugerencias al grupo para mejorar, ¿no? El trabajo que han realizado. Sí, está bien, Magíster, sí, muy de acuerdo, porque no puede valer todos los 61, ya que cada uno va a tener un indicador diferente de evaluación, entonces le vamos a asignar un puntaje muy diferente a cada uno, y para que nos den el 100% de la nota. Muy bien, gracias al grupo.
Gracias, magíster, gracias, gracias. Bien, seguimos entonces ahora con el grupo 2, por favor. Adelante, la sala 2. ¿Se logra ver, magíster? Y ya está el documento. Amplíen el ancho de página para poderles seguir mientras leen las partes indicadas, ¿no? Para presentar el trabajo. Ahí está muy bien. Entonces, igual, datos generales, competencia, elemento, criterios y evidencias y el plan de evaluación. Adelante. Buenas noches, compañeros. Eh, en los datos generales está la Universidad de Aquino, Bolivia. La facultad es Facultad de Enfermería, la carrera Licenciatura de Enfermería. En la asignatura hemos tomado como Salud Pública 2. El semestre, el primer semestre, la gestión es el 2025 y la carga horaria son 2 horas. Las que componemos son Carolina Paz Orellana, Mary Choque Vilca, Daniela Franco, Fabiola Elizabeth de Quilea, Leticia Ramírez Mollo y mi persona Jimena Maniguana. Como competencia a desarrollar es enseñar los aspectos de la normativa del PAI para una adecuada administración en áreas de salud pública 2 a los estudiantes. En lo que es la organización de las unidades de aprendizaje, el elemento de competencia es identifica los componentes del PAI según documentos nacionales oficiales. Según los saberes, el saber conceptual nos indica que analizar el programa PAI, organiza el área del PAI y vacunación, aplica vacunas de esquema del PAI, dosis, vías de administración. En el Disculpe, procedimental, sí, vamos a obviar la lectura de los saberes. Vamos a los criterios. ok. En los criterios de desempeño que hemos tomado son los componentes del programa ampliado de inmunización son identificados correctamente. El segundo criterio de desempeño es selecciona y prepara las vacunas según esquema nacional vigente. Ya, y en las evidencias de desempeño está demuestra la técnica correcta de administración de vacunas en práctica o simulación. El otro es mantiene ordenado el área de vacunación siguiendo las normas de bioseguridad. Tenemos otro que selecciona, prepara y administra las vacunas según el esquema nacional. Trabaja de forma responsable, organizada y colaborativa en el esquema de salud. De producto tenemos el registro de vacunación correctamente llenado, los informes y videos sobre el esquema del PAI, las charlas educativas sobre las vacunas del PAI y el correcto manejo de la cadena de frío. Siguiente. En lo que es la evaluación, como hemos dicho, ¿no? Nuestro elemento de competencia era identificar los componentes del PAI según los documentos nacionales oficiales. En los criterios de desempeño, los componentes del programa ampliado de inmunización son identificados correctamente. Habíamos dado 2 criterios de desempeño, ¿no? El otro selecciona y prepara las vacunas según el esquema nacional vigente. Las actividades de evaluación van a ser de inicio, preguntas orales, para activar conocimientos previos sobre el PAI, o sea, como una lluvia de ideas, ¿no? Sobre los conocimientos previos que los estudiantes tengan. El tipo de
el tipo de evaluación va a ser el cuestionario. eh, Perdón, me estoy yendo al otro lado. El inicio, como dijimos, la lluvia de ideas. El desarrollo va a ser la observación del proceso de preparación de vacunas en práctica. La finalización va a ser la demostración de la práctica de la preparación correcta de vacunas. El tipo de evaluación en la diagnóstica va a ser cuestionarios. En la formativa va a ser práctica de la administración de vacunas en grupos. La sumativa va a ser la evaluación de la práctica. ¿Ya? En el instrumento que vamos a utilizar en la diagnóstica van a ser exámenes y evaluaciones. En la formativa van a ser simulaciones reales en laboratorio de los grupos. Y en la sumativa van a ser encuestas y presentación de rotafolios y proyectos. Ya en los puntajes es el puntaje sobre 100. ¿No? Cada tipo de evaluación tiene su puntaje. Por ejemplo, en la diagnóstica va a ser sobre 20, la formativa sobre 40 y la sumativa sobre 40. El total nos va a dar un puntaje de 100 puntos, ¿no? Según lo que vaya aplicando el estudiante. Bien, gracias al grupo por su presentación y atentos por favor a las siguientes observaciones. Pueden volver a a las páginas anteriores donde está la competencia y el elemento. Magister, buenas Sí, noches, disculpe, tal vez una sugerencia, ¿no? En el módulo 2, cuando estábamos llevando con la licenciada al presentar esta elaboración de las competencias y el elemento de competencia, solíamos corregirlo en el momento para que sea más productivo y ya nos guiamos también todos para hacer. ¿Será que podemos hacer eso? Corregirlo ahora, el redactado, todo para que podamos guiarnos los demás también. mm, las sugerencias que se van a dar justamente es en ese sentido, ¿no? Que el grupo después pueda hacer la corrección. Pueden escribir mientras se enuncian las observaciones. Adelante. Bien, en primer lugar, si suben un poquito más arriba en la carga horaria, quiero hacerles notar lo siguiente. Estas 2 horas que han colocado de duración se refieren a los 2 periodos de clase que tiene la asignatura. Sí, magíster. Ya, entonces, pasan 2 periodos de clase, ¿cuántas veces a la semana? Les pregunto esto porque en la carga horaria se debe corregir por el total de horas, ¿no? Semestral. En todo caso, el cálculo que se hace es el siguiente, ¿no? Si se pasa la asignatura, ¿no? 2 veces por semana, ¿no? 2 horas por semana, ¿no? Generalmente tiene una carga horaria de 80 horas, ¿no? Si la asignatura, ¿no? Se pasa 3 veces por semana, ¿no? 2 horas por sesión o por clase, ¿no? Tiene 120, ¿no? 120 horas la carga horaria total. Y si la asignatura pasa 4 veces por semana, 2 horas por cada clase, entonces la asignatura tiene 160 horas. Entonces, esto se calcula de esa forma, ¿no? En el pregrado. Entonces, por eso les preguntaba cuánta carga, esas 2 horas que han colocado representa, ¿no? Una sesión de clase, ¿no? Entonces, si se pasa 2 veces por semana esa asignatura, tendría un total de 80 horas. Por eso les preguntaba cuántas veces por semana pasan, generalmente. ¿El grupo me ha escuchado? Hola, ¿me escuchan? Sí, Magíster, usted dijo que si pasamos
2 horas a la semana o dos clases, eran 80 horas en 6 meses. Entonces, subrayenlo por favor para cambiar, ¿no? Si me están escuchando, entonces quiero saber y subrayen esa primera observación que tienen que cambiar. Entonces, ese es el primer cambio que hay que hacer para comprender, ¿no? La carga horaria es fundamental, ¿no? Para saber y conocer porque define cuánto tiempo de dedicación va a tener, ¿no? Cuánto tiempo le van a dedicar a cada unidad de aprendizaje. Entonces, mm, tengan en cuenta que es la primera observación, ¿no? Tienen que completar, cambiar la carga horaria de acuerdo a la carga horaria que tiene esta asignatura en el plan de estudios de la Universidad Aquino. Segunda observación, pueden bajar por favor a la competencia. Ahí está. Tienen que cambiar el verbo enseñar porque tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué habilidad va a saber desarrollar, ¿no? O hacer el estudiante al concluir esta asignatura de Salud Pública 2? ¿Su habilidad va a ser enseñar? En ese caso tendría que aplicar, ¿no, Magister? ¿Cómo es práctica? Podría ser aplicar, podría ser manejar, ¿no? En ese sentido tienen que, les sugiero cambiar porque tenemos que ponernos a la idea de qué habilidad va a, va a lograr desarrollar el estudiante al acabar la asignatura. Allí ahora está más ajustado, ¿no? Manejar los aspectos, ¿no? De la normativa del PAI, ¿no? Pero ahora ahí les hago notar lo siguiente, es solo la normativa, porque la asignatura se llama, ¿no? Salud Pública 2. Solo ven la normativa del PAI. Pregunta al grupo. Se ven más Y temas, Magister, pero solamente que le hemos puesto como si fuese además un solo tema ahorita para una presentación de una clase. De esa manera lo hemos tomado. Tienen que entender que cuando planteamos la asignatura, el objeto de la asignatura tiene que cubrir todo lo que la asignatura va a desarrollar, ¿no? Por eso hablamos del objeto. Entonces, subrayenlo, por favor, ¿no? O márquenlo, ¿no? Para corregir, ¿no? Y preguntarse cuál es el objeto de la asignatura de Salud Pública 2. Porque comprendo que solo la normativa del PAI no es todo lo que aborda la asignatura de Salud Pública 2, ¿no? Y lo mismo, fíjense, vamos a hacerle un examen a su competencia. ¿Recuerdan cuáles son los componentes de la competencia? Verbo, objeto, finalidad y condición de egreso. O de referencia, perdón. Muy bien. Vamos a ver, ¿no? Manejar sería el verbo, los aspectos de la normativa del PAI, el objeto. Para una adecuada administración en áreas de salud pública a los estudiantes sería la finalidad. Pero ojo, pregunto, la administración de áreas de salud pública 2 a los estudiantes son los destinatarios. Les pido ahí revisar esta redacción de la finalidad que no está bien. Hay que precisar, ¿no? ¿Qué necesidad, ¿no? Cuando hablamos de la finalidad, hay que respondernos a la pregunta, ¿qué necesidad está yendo a cubrir, ¿no? Esta asignatura en la formación en enfermería? Y a esa necesidad, ¿no? Es a la que se dirigen. Esa es la finalidad de la asignatura. Entonces, ¿qué más le falta
a su competencia, grupo 2. Magíster, también creo que en la redacción del verbo no manejamos lo que es ar, herir, orur, ¿no? Sí, Solo es maneja los aspectos, ¿no? hay como dos tendencias, ¿no? Se maneja formalmente, unos manejan el infinitivo, como en este caso, otros manejan el presente indicativo, que sería maneja, ¿no? Directamente. Entonces, y creo que se está manejando el, 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 el verbo o maneja, entonces ahí tendríamos que quitarle R, pero hay algo más que le falta a su competencia. ¿Qué le falta? Para hacer el ejercicio completo, les voy a pedir que marquen con colores, ¿no? Para que se den cuenta. Manejar, subrayenlo o márquenlo con un color, por favor, para darse cuenta cuál es el componente que estamos encontrando. Ah, con otro color. Ahí dice Vanessa Tola que le falta justo la condición La de condición de referencia. referencia. Correcto. Entonces, por eso para encontrar adecuadamente cada uno de los componentes, solo para el ejercicio es aconsejable ponerle colorcito. El color ya diferencia, ¿no? Ahí está, el color ya está ma- señalándolos el verbo, perdón. El subrayado nos muestra el objeto. El para nos muestra la finalidad, que igual el grupo tiene que revisar, y le faltaría al final la condición de calidad o de referencia. Y la pregunta es, ¿bajo qué parámetros, ¿no? se debe aplicar ah, o trabaja, ¿no? la asignatura de salud pública 2, ¿no? Pongámosle que es parte de la normativa del PAI, pero ¿bajo qué parámetros debe guiarse, ¿no? el PAI? Las normativas del Ministerio de Salud a Hay nivel nacional. ¿Ya? ¿Tienen nombre y apellido esas normativas? ¿O así en genérico es normativa? La Eh, norma del programa ampliado de inmunización. Manual técnico sería, magíster. Exacto. ¿Ese manual técnico contiene todo? Sí, contiene todo del PAI, tiene instrumentos, es completo. ¿Ya? Incluida la normativa, los procedimientos, la legislación. Sí, magíster, tiene todo eso. Recuerde que Ah, más que todo se ha englobado porque el PAI, el libro que comprende de las normativas, es algo de 750 hojas. ya, pero entonces, eso de la normativa del PAI, ¿no? Si es que es eh, la parte central o el objeto de estudio de salud pública 2, eso tiene que entrar como condición de referencia, ¿no? Al final, de acuerdo en base a la normativa del PAI a este documento que han mencionado, ¿cómo se llama? Rosalía. Manual técnico del PAI. Ah, ya. Entonces, pongan al final, por favor, si me están escuchando, la condición de calidad, ¿no? De acuerdo a al manual, ¿manual qué? Técnico. Manual técnico del PAI. Ese es el referente, ¿no? De acuerdo a ello, tienen que hacer la aplicación, ¿no? Y les sugiero justo revisar ahí el objeto de su competencia porque no está correcto, ¿no? Ahí tienen que hacer un cambio. Por eso pregúntense
cuál es el objeto de estudio de Salud Pública 2, ¿no? Bien, seguimos. En el elemento de competencia, ustedes han planteado, identifica los componentes del país según documentos oficiales. Entonces, estoy entendiendo que esos documentos oficiales se traducen en este manual técnico del PAI. Así Sí, es. magíster. Cámbienlo, por favor. Por manual, Técnico del PAI. Si ese es el documento oficial, ¿no? Hay que ponerle nombre y apellido. Cuanto más específico sea la condición de referencia, ¿no? Es mejor, ¿no? Ese manual técnico del PAI debe cambiarse según documentos nacionales, en vez de documentos nacionales, según el manual técnico del PAI, sería lo concreto. Puede cortar y llevárselo manual técnico en vez de documentos. O copiar y pegar. Entonces tiene que quitar del objeto, ¿no? Manual técnico, para que quede simplemente identifica los componentes del PAI según manual técnico. Y solamente quiero que piensen de qué otros temas se aborda en Salud Pública 2. Eso por la siguiente consulta, ¿no? De acuerdo a los contenidos, a las unidades de aprendizaje que se ha previsto en Salud Pública 2, ¿no? Hay que ver si este es el primero. ¿Han tomado en cuenta la primera unidad de aprendizaje y el primer elemento de competencia, o cuál era? ¿Me puede escuchar el grupo 1? Siento que a ratos no me están escuchando, no hay respuesta. Vamos a suponer que nos ha escuchado. Vamos a continuar. Bajamos, por favor, a la sección de criterios. Ahí está, ahí. Dicen los componentes del programa ampliado de inmunización son identificados, ¿no? Correctamente. Ahí deben cambiar su condición de calidad. El decir correctamente no es suficiente. Tienen que colocar de acuerdo, según, en base a, ¿no? ¿Qué documento? Correcto, el manual técnico, ¿no? Del PAI. En ese está también este programa ampliado de inmunización. ese es el significado del PAI Magíster, Programa Ampliado de Inmunización. Son de que el manual que le estamos explicando consta, es un libro grueso que consta de algo de 700 sí, páginas. Ya, pero esa es la referencia para saber si se está identificando adecuadamente el programa. En el segundo, ahí quiero que vean cómo en el segundo cambia de los componentes del criterio. Dicen, selecciona, prepara las vacunas según esquema nacional vigente. ¿Por dónde debe empezarse la redacción del criterio? ¿Qué debe Por ir el primero? objeto.
Por el objeto. ¿Cuál es el objeto? Las Programa vacunas. ampliado Ya, de inmunización. también. Ahí nos faltaría el verbo, ¿no? Ya tenemos el objeto, que es el PAI. Ojo que sin mal no recuerdo, el verbo del elemento de competencia ya es identifica. Entonces tenemos que cambiar, ¿no? El primer verbo del primer criterio que dice los componentes del PAI son identificados, ¿no? Tendríamos que empezar por decir son definidos, ¿no? O son caracterizados. Quizás definidos sería primero, ¿no? En vez de identificados, cámbienlo por definidos, ¿no? Ahora sí, abajo, el programa ampliado de inmunización. Después de definir, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a saber que la persona, que el estudiante ha logrado, ¿no? Identificar los componentes del PAI? Ya definido. Luego, ¿qué más debe hacer? Vamos a suponer, Sería selecciona y aplica. ¿ya? Pero ahí tenemos que ver el programa ampliado de inmunización es seleccionado y preparado. Si ya está eso dentro de este manual, por eso les preguntaba, quizás hay que cambiar la redacción, considerando casi la misma redacción del primero, ¿no? Cuando plantean, ¿no? Los componentes, Magister, ¿sí? el objeto no serían las vacunas. El, ahí tenemos que ver, todo depende de cómo se plantee el objeto del elemento de competencia. Subamos arriba. Ahí vamos a ver cómo está planteado el elemento de competencia. Si el elemento de competencia considera, ¿no? Ahora les pregunto, ¿las vacunas son componentes del PAI? Sí. Así es. Sí, sí son, Es PAI. magíster. Ya, O entonces, sea, son la parte principal del PAI. ya, entonces ahí podría ser que sí, pueda encabezar como objeto, ¿no? En el criterio, ¿no? Las vacunas, pero ahora, ¿se habla de las vacunas en general o cómo? Menciona en el manual técnico todas las vacunas vigentes o aplicadas aquí en Bolivia, magíster. Ya, entonces, pero ¿cómo se llama ese conjunto de las vacunas? Está directamente por eso la normativa magíster, porque es programa ampliado de inmunización, porque esto va a comprender todas las vacunas y de acuerdo a eso se va a sacar igual los otros manuales de normativa según para la tuberculosis, para cada enfermedad que va a cubrir lo que es salud pública. Es de acuerdo a esta que todo se va a generalizar, porque digamos, para hablar igual de la normativa de tuberculosis, lo primero que nos enseñan que es la BCG, que va a proteger igual al niño, al recién nacido.
De ahí se va a desglosar para lo que es la enfermedad de la tuberculosis y el programa de tuberculosis. Así va a ir paso por paso para cada vacuna y el manual comprende por eso todo. Por ello es mucho más amplio. Por eso en eso nos estábamos enfocando. De acuerdo, pero por eso, Sería un esquema, el esquema de vacunas o esquema nacional de inmunizaciones. ese es el programa. El programa es el PAI y las vacunas son un esquema que se maneja, ¿no? Según edades. Ya. En el primer criterio ya se está viendo los componentes del programa ampliado, ¿no? En base al manual. En el segundo criterio, ¿no? Después de haber visto los componentes, ¿no? Mm, va a revisar el esquema. ¿Qué hacen con el esquema de vacunación? Identificamos lo que son dosis, edad que corresponde, Ya, contraindicaciones, efectos adversos de una determinada vacuna. de acuerdo. En Entonces el- podríamos encabezar el criterio, ¿no? El esquema, ¿no? El esquema general, ¿no? O el esquema ampliado de las vacunas, ¿no? Es revisado de acuerdo al manual técnico del PAI. Sugerencia. El esquema nacional de vacunación del PAI, aquí sugieren, ¿no? El esquema nacional de vacunación del PAI, ¿no? Es revisado. Quien está con la máquina, por favor, apunte. En criterio de desempeño, el segundo lo coloco a un magíster. Sí, el esquema va a pasar a ser el objeto. El esquema nacional vigente de vacunas es revisado de acuerdo al manual técnico del PAI. ¿Me podría volver a dictar, por favor? Estoy leyendo lo que ya tienen en su, es simplemente cortar y pegar. Al final dicen según el esquema nacional vigente. Ese esquema nacional vigente de vacunación pasa a ser objeto. Copia, se coloca por delante. Es revisado de acuerdo al manual técnico del PAI. Lo importante es que quede claro que los criterios deben de responder, ¿no? Al elemento de competencia, no pueden desfasarse de él. Entonces ahí ya tendríamos, ¿no? Eso está bien. Ahora ya se comprende qué es lo que van a hacer. Entonces, fíjense, a partir de lo que se ha hecho en los cambios, ¿no? Tenemos que hacer ajuste también en los criterios, en las evidencias de desempeño. Y hay una orientación clave. Tenemos que empezar por el verbo sustantivado. En vez de decir demuestra, tendría que ser demostración, ¿no? De técnica correcta de administración de vacunas en práctica o simulación.
Abajo dice mantiene ordenado el área de vacunación siguiendo normas de bioseguridad, ¿no? Ahí tenemos que cambiar el mantiene por el mantenimiento o el orden, ¿no? Porque es el mantenimiento del orden en el área de vacunación. Abajo lo mismo, en vez de selecciona es selección y preparación, administración de vacunas. Bien, conforme a ello entonces hay que hacer la revisión, ¿no? de la redacción. Ahora sus evidencias de producto tienen que, tiene que ser coherente con las actividades evaluativas. Si bajan, estamos tardando mucho, pero ojalá valga la pena que corrijan y luego, ¿no? presenten un mejor producto. Entonces van a copiar los criterios ya corregidos, ahora no los vamos a volver a revisar. Simplemente marquen para que cambien de acuerdo a lo que ya se ha cambiado, por favor. Ahí han planteado como actividad de evaluación preguntas orales para activar conocimientos previos. De acuerdo. El tipo de evaluación es diagnóstica, pero el cuestionario tiene que irse al instrumento. ¿Qué le falta allí? ¿Qué le faltaría en tipo de evaluación? Borre, por favor, del tipo de evaluación diagnóstico, un cuestionario, porque no es el tipo de evaluación. ¿Qué le falta? La Pregunta clave. heteroevaluación. Eso es, ¿quién va a evaluar? Esa es la pregunta. Entonces se debe colocar, siempre va a haber la heteroevaluación. Al otro grupo también me faltó mencionarles eso. Heteroevaluación siempre va a haber, ¿no? Lo que puede añadirse es la o la autoevaluación. Entonces, abajo tienen que repetir heteroevaluación, tanto en formativa como en, en sumativa, tiene que haber y va a haber heteroevaluación porque esa es la tarea del docente, ¿no? Tiene que haber. Ahora, puede complementarse también con la o la autoevaluación de acuerdo a cómo vean, ¿no? que sea posible hacer. Entonces, la segunda, siguiendo la primera línea diagnóstica, tienen que definir, basta un solo instrumento, ¿no? Ahí tienen que definir si va a ser un cuestionario, si va a ser un examen, ¿no? Que viene a ser lo mismo, ¿no? Viene a ser lo mismo. El instrumento en este caso sí es el cuestionario. En la evaluación formativa han planteado como actividad la observación del proceso de preparación de vacunas en la práctica. ¿Solo es observación? ¿Qué más hacen? La observación, la corrección durante la aplicación del procedimiento. Ya, pero solo los estudiantes, ustedes observan lo que hacen o también hacen demostración o práctica. Se realiza la práctica, doctor, de acuerdo a la docente, primeramente es la que explica, posteriormente se hace la demostración, la práctica. Ya, entonces, en esta actividad evaluativa tiene que haber una actividad que desarrollen los estudiantes para poderles evaluar, ¿no? Y por eso ahí han planteado la observación del proceso de preparación, ¿no? de vacunas. ¿Solo es preparación de la vacuna o aplicación también?
Aplicación también. Entonces, completemos la descripción de la actividad, por favor. Proceso de preparación y aplicación. Quizás lo de aplicación tendría que ir después de preparación, porque es observación del proceso de preparación y aplicación de vacunas en la práctica. Si esa es la actividad, ¿no? Va a ser heteroevaluación, ¿no? Y tienen que cambiar el instrumento. Ahí en el instrumento tienen que preguntarse con qué vamos a calificar esta observación. ¿Cuál va a ser el instrumento? Entonces, la simulación en laboratorios no es el instrumento. Ahí tienen que borrar y cambiar por otro. Una lista de cotejo, ¿De acuerdo? magíster. Muy bien. Magíster, perdón, tengo una duda. Diga. Eh, Cuando ha hablado, bueno, cuando ha expuesto el grupo sobre los elementos de la competencia, y han puesto ellos, identifican los componentes del PAI. En los componentes del PAI, no solo es la administración de la vacuna, es un tema bien amplio. Los componentes del PAI, ¿cuáles son? Planificación, vigilancia, seguridad en la aplicación de la vacuna, cadena de frío y comunicación social. Entonces son 5 componentes y ellos solo se están abocando a la administración de la vacuna. Tal vez habría que cambiar el elemento ahí porque no cuadra el elemento de la competencia con el desarrollo del tema. Como le digo, los elementos, identifica, dice ahí, los elementos del país, es amplio, tiene 5 elementos. Por ejemplo, nosotros en el grupo 1 solo hemos hecho un elemento nomás hemos identificado. Por eso le dije, nosotros hemos hecho solo puntual, no hemos abarcado todo porque es amplio. O no sé si estoy equivocada, me corrige, magíster. Cuando dice el grupo componentes del PAI, ¿no? Estamos suponiendo que va a considerar todos, ¿no? Entonces, en las actividades ya de desarrollo, ¿no? Porque aquí no estamos viendo toda la planificación didáctica, ¿no? Solo estamos marcando las actividades que vamos a evaluar. Entonces, ahí, en la actividad de desarrollo tendrían que desagregar, ¿no? Por eso, más de una actividad que supone esto de los componentes del PAI. Y ahí tienen que revisar qué manda, ¿no? Este manual técnico del PAI, qué procesos, qué contenidos se plantea, y esos contenidos tienen que traducirse luego en actividades, ¿no? En el desarrollo. Porque si solo van a ver la preparación y administración, quizás solo están cubriendo una parte. Entonces tendría que cubrirse los otros componentes que supone el PAI, ¿no? Eso en la etapa de desarrollo el grupo tendría que considerar, y lo mismo en los contenidos, ¿no? Tiene que colocarse qué suponen, ¿no? Estos componentes del PAI. Entonces, de acuerdo a eso, el grupo tiene que completar esta actividad, ¿no? Ahora estamos viendo la lógica de que cada actividad evaluativa tenga que tener, ¿no? un instrumento, ¿no? Ahora han puesto una sola actividad, ¿no? Entonces ahí tendrían que considerar que otros componentes, ¿no? Supone el PAI. Buena la observación, Maribel. Entonces, ahí lo mismo, la actividad de finalización solo dice demostración práctica de preparación correcta de vacunas. Es solo un aspecto del PAI. Entonces, el grupo tiene que cambiar, tiene que completar a todo lo que supone estos componentes del PAI. Ahí el instrumento que han planteado dice encuestas, presentación de portafolios y proyecto, no es el instrumento. ¿Con qué van a observar la práctica de preparación correcta de vacunas? Quizás se repita la misma lista de cotejo de arriba, o en su caso tengan que plantear otra actividad y cambiar de instrumento, ¿no? Entonces, fíjense, con la revisión de los dos grupos se nos ha ido el tiempo, ¿no? Entonces, ahora
sugiero lo siguiente para la siguiente semana. Ahorita si hacemos la coevaluación de estos trabajos que han presentado, ¿no? Por todas las observaciones, quizás estos dos primeros grupos van a tener puntaje bajo, ¿no? En la evaluación y coevaluación que hagamos. Entonces, sugiero que cada grupo trabaje de acuerdo al ejemplo que hemos visto ahora de estos dos grupos, haga la corrección, ¿no? Haga el mejoramiento de estos trabajos que van a presentar, ¿no? La siguiente semana vamos a volver a retomar este trabajo, ¿no? Y que sea la muestra también para poder hacer la presentación individual, porque este es el ejercicio grupal que ahora hemos hecho. Cada una tiene que hacer un plan de evaluación para una unidad de aprendizaje. Ahora hemos hecho solo, ¿no? Revisado de 2, nos faltan 3 grupos todavía en la presentación. Ahora estamos haciendo la corrección en vivo. La siguiente vamos a hacer directamente, ¿no? La observación y el grupo va a tener que hacer la corrección y sobre esa base se califica. Entonces, gracias al grupo por compartirnos su trabajo, pero hemos visto que hay varias, ¿no? Falencias y observaciones que hemos ido haciendo notar, ¿no? En el trabajo del grupo. Gracias por compartirnos su trabajo. Entonces, vamos a quedar en lo siguiente, ¿no? Los dos grupos ya revisados harán la corrección y enmienda de su trabajo para la siguiente sesión, que es el día viernes de la siguiente semana. Vamos a empezar revisando, ¿no? Los grupos que falta para después pasar a la coevaluación. Pero vamos a dar también espacio en la siguiente sesión a poder hacer la presentación individual de quienes nos alcance. Entonces, si dejan de compartir, vamos a completar entonces ahora la actividad con el control de asistencia y también señalando la tarea para la siguiente sesión. Magister, tengo una duda. O sea, este es el trabajo grupal y vamos a hacer otro de manera individual según nuestras materias o cómo. Así es. Así es. La actividad, voy a poner en plataforma cómo está previsto el trabajo en esta segunda unidad. Y ese trabajo individual, Magíster, ¿tenemos que presentarlo así como exponiendo o no? La siguiente sesión que vamos a tener, sí vamos a dar espacio para la presentación individual, pero ya no va a ser corrección directa, sino va a ser solo presentación. Y en ese mismo momento yo les voy a decir algunas observaciones que van a mejorar y el trabajo mejorado es el que van a volver a presentar o van a subir finalmente a esa actividad. Entonces voy a poner en pantalla lo que ya está en plataforma previsto para esta actividad. ¿Ya puede ver? ¿Puede ver en pantalla? Se ve, Magíster. Bien. Sí, Magíster, se ve. Quiero indicarles, en esta segunda unidad tenemos la actividad diagnóstica que hemos hecho ayer. Van a tener una ficha de control de lectura de este tema, ¿no? Estamos haciendo ahora la elaboración grupal de este plan de evaluación que va a tener también su coevaluación, pero no podemos hacer ahora porque los grupos no han completado, ¿no? Y tienen observaciones. Entonces, eso lo vamos a dejar pendiente para la siguiente sesión. Entonces, está prevista como actividad 4 justo la entrega individual de este plan de evaluación. Entonces, cada una tiene que hacer su plan de evaluación y la siguiente sesión, después de la presentación de grupos, vamos a abrir la presentación individual. Más rápido, 5 minutos va a ser por cada persona la presentación de su plan de evaluación para que podamos hacer la revisión y en ese mismo instante señalar, ¿no? Las observaciones y una vez presentados recién, ¿no? Van a colgar este trabajo en este acceso. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tenemos pendiente esto. Magister, una consulta. La actividad 3 dice que hoy se va a cesar antes de medianoche, o sea, ya tendríamos que subirlo lo que
lo que hemos hecho No, en grupo o cómo? ¿Lo va a vamos cambiar a, la fecha? vamos a ampliar la fecha hasta el siguiente viernes. Eso quiere decir que fuera de sesión los grupos tienen que reunirse, a corregir el trabajo de grupo, ¿no? Para que la siguiente clase solo vamos a ir a la presentación. Magíster, entonces la siguiente clase vamos a hacer la presentación de los grupos que faltan y Así es, aparte lo vamos a presentar de manera individual también, cada uno el trabajo. así es. Entonces, les doy la siguiente alternativa a los grupos 3, 4 y 5, ¿no? Hagan su trabajo y envíenmelo por mensaje privado para que yo haga una revisión, les diga, hagan el cambio, mejora en tal, en cual, y preparan este trabajo para presentar, ¿no? El siguiente viernes. Entonces, de forma individual, ya cada una, ¿no? Va a preparar ese trabajo para presentarlo el siguiente viernes. ¿De acuerdo? Sí, está bien, gracias. Licenciado, una pregunta. También tenemos pendiente la ficha metacognitiva y yo le había preguntado, porque en esta ficha hay 5 puntos por evaluar, sin embargo, en la ficha a llenar solamente hay 4 puntos. Yo le había preguntado si en realidad solamente son los 4 puntos que tenemos que describir, a pesar de que en su ficha pone 5 puntos a evaluar. Sí, la actividad está tal como se plantea en la ficha de evaluación, en la ficha metacognitiva, se está señalando qué se debe responder. Entonces, eso se va a evaluar efectivamente. Obviamente los criterios que tenemos para evaluar son más, pero eh, contiene, ¿no? Las respuestas planteadas en la ficha. Está Sí, bien, esto gracias. está planteado hasta el día lunes. Justamente hemos abierto en la idea de que puedan completar. Ahí se me fue la fecha, pero ya no he querido mover porque eso ya estaba programado. Entonces, hasta el lunes se va a cerrar esta actividad, ¿no? Para poder completar la valoración de la actividad de la unidad uno. El resto ya está evaluado, ¿no? Entonces, sí quiero plantearles lo siguiente a quienes no han logrado enviar sus trabajos individuales. Preparen estos trabajos, tenganlos listos. En la última semana de la tercera unidad vamos a abrir una carpeta, un acceso de tareas retrasadas con la penalización de que solo va a valer el 50% de la nota asignada a la actividad que se entregue, ¿no? Como retrasada. Pero los que no han entregado, háganlo y ténganlo listo. Cuando vamos a abrir ese acceso solo por 2 días para que envíen quienes quieren recuperar, ¿no? La mitad del puntaje de la actividad que no han entregado. Bien, vamos a concluir la sesión entonces con la lista, por favor, atentos. Laura Adubiri, no está. Maribel Ajuacho, Presente, Magíster. Melanie Amurrio, Presente, maestra. Carolina Apaza, Doctor no está presente ahora, pero participó en el grupo 2. Está de turno, Magíster. ya, pero ha participado, Sí, Magíster, al inicio estaba, antes que comencemos a exponer, por eso él igual nos dijo de que estaba de turno ya. ya, Por muy eso no bien, está ahorita presente, pero ha participado con nosotros. de acuerdo. Katia Arroja, Presente. Fabiola Cáceres, Presente, Magíster. seguimos, Joana Choque, Presente, Magíster. Mary Choque, Presente, Magíster. Fabiola Equilea, Presente, Magíster. Daniela Franco, Igual está de turno, Magíster. Nos estaba ayudando al inicio igual ella, pero está ahorita de turno y está en salas de internación. ya, Mayra Gutiérrez,
O María Gutiérrez, perdón. Presente, el magíster. Paddy Gutiérrez. Presente, magíster. Carmen Jaimes. Presente. Jimena Mamani. Presente, magíster. Mabel Mérida. Presente, magíster. Rosalía Miranda. Presente, magíster. Gabriela Morales. Presente, magíster. Ana María Orellana. Presente, magíster. Eric Oxa. Presente. Mary Portugués. Presente, portugués. Leticia Ramírez. Presente, magíster. Anabel, Abel Rocha, perdón. Presente, magíster. Dame un cachito ya, espera. Volumen. Presente, magíster. Ya. ¿Alguien está con micrófono abierto? Perdón, magíster, perdón. Stephanie Romero. Aquí, magíster, perdón. Marcia Salguero. Yesmi Sánchez. Presente, magíster. Magíster Marcia Salguero, presente, por favor. Muy bien. Cintia Ticona. Presente, magíster. Vanessa Tola. Presente, magíster. Noelia Tumiri. Presente, magíster. Yandira Valverde. Rolando Vidal. Presente, licenciado. Bien. Entonces, reiterando la actividad pendiente, la ficha metacognitiva hasta el lunes, hasta el viernes, la preparación del trabajo de grupo, ¿no? El trabajo individual igual del plan de evaluación hasta el viernes para hacer la presentación ese día. Y les propongo lo siguiente a los grupos 3, 4 y 5, ¿no? Suban su trabajo a un drive de alguno de los integrantes y compartan el enlace a través de un mensaje privado para que directamente ahí les ponga los comentarios para la revisión. ¿De acuerdo? Magíster, una consulta. ¿Hasta cuándo podríamos enviarle a su privado nuestro trabajo grupal para que nos los pueda revisar? No hay problema el lunes. El lunes que es feriado puedo darme tiempo para hacer la revisión. Está bien, muchas gracias. Licenciado, un bien. favor, de los Diga. ejemplos que nos dio, que estaba fuera de su presentación, ¿sería posible si nos podría pasar, sea al grupo de WhatsApp o a la plataforma, para que nos sirva de guía? Vamos a ver de compilarlos porque son de varios trabajos, pero les he puesto por si acaso un ejemplo de un curso de automovilismo donde están desde el elemento de la competencia, elemento, criterios, ¿no? Evidencias, está completo. Eso revísenlo por favor para tener una idea de cómo se plantea. Ahí está completo el ejemplo para poder relacionar con su propia asignatura. Voy a buscar ejemplos ya completos de algún plan de asignatura y vamos a ir haciendo la presentación parte por parte. Bien, entonces que tengan buen descanso, nos vemos la siguiente semana. Trabajen por favor en los pendientes, ¿no? Y en las correcciones a los grupos que ya hemos revisado. Hasta el siguiente viernes.